Prometí hablar de lo que yo considero uno de los peores accidentes humanos de la historia. Y sé que los primeros pensamientos que van a venir de parte de ustedes es que ha habido sucesos históricos donde ha habido muchísimos más muertos y quizás han sido todavía más terroríficos como fueron hechos. Vamos a hablar del accidente humanitario de Ruanda. Y como siempre vamos a empezar con contexto histórico. Vámonos atrás en el tiempo. Antes de la época colonial, ¿cómo era Ruanda? ¿Cómo era África? Era un pueblito que tenía una monarquía, como cualquier otro país del momento, pero lo que tenían ahí un poco de especial es que ellos denominaban las clases sociales y les ponían un nombre a los que estaban en las altas esferas del gobierno, a los que estaban en la zona agrícola y quizás a los más. Y como les llamaban, Hutus, Tutsis y Tuas. Los Tutsis eran los que estaban ahí en las altas esferas, los Hutus eran los que estaban básicamente en toda la plebe. Pero realmente eran iguales, compartían lengua, compartían religión, compartían cultura. Y cuando África fue repartida como un pastel, ¿a quién le tocó Ruanda? Le tocó Alemania. Pero luego llega la Primera Guerra Mundial y pues obviamente se la quitan. ¿Y a quién le tocó Ruanda? A Bélgica. ¿Y qué hizo Bélgica? Pues bueno, siguió la clara estrategia inglesa del divide y vencerás, pero los belgas eran un poquito más duros que los ingleses. ¿Y qué hicieron? Hicieron una división étnica. Entonces lo que hicieron fue buscar precisamente a estos tutsis, compararlos con los hutus y empezaron a medir sus cráneos, empezaron a medir sus narices y notaron diferencias que realmente podrían parecer despreciables, como la estatura, unos pequeños centímetros, las narices un poquito más chatas y los cráneos pues diferentes como todos. El punto es que los belgas dijeron, los tutsis son los únicos que pueden estar en altas esferas, es decir, los únicos que pueden gobernar y pueden organizar. Y los hutus se van a dedicar a las labores agrícolas y a las labores de la clase media. Pero antes, un hutu tenía la oportunidad de comprar ganado y así comprar su pase a ser tutsi. Ahora con los belgas ya no. Ahora con los belgas ya tenían un carnet de identificación donde venía claramente la palabra hutu o tutsi en la parte de arriba del carnet. Y estos carnets fueron vigentes desde el año 1932 hasta el terrible año de 1994. Recuerden bien este año, 1994. ¿Qué más hicieron los belgas para dividir? Pues le cobraban un poquito de más impuestos a los hutus. También la Iglesia Católica apoyó abiertamente esta segregación y esto fue generando muchísimo resentimiento en el grupo hutu contra los tutsis. Y como en cualquier pirámide colonial o cualquier pirámide medieval, podemos observar que básicamente los nobles pues están en la parte de arriba, es decir, son minoría, son menos. Los hutus eran la mayoría. Y el crear este resentimiento fue brutal, porque no solamente hicieron eso, sino que también imponían una cuota étnica. Es decir, tú por ser diferente, según yo, tienes que pagar más al Estado. Por lo tanto, tenías que dar tu dinero a los tutsis. Pero para 1950, que básicamente estaba terminando todo el tema colonial en África, pues los belgas hicieron lo que creían que les iba a convenir más a ellos, que fue apoyar un poquito más a los hutus. Y les permitieron crear sus primeros partidos políticos y al empezar a tener este poder los hutus crearon los primeros movimientos anti-tutsis y empezaron los primeros levantamientos. Hubo levantamientos armados en la época de 1960 a 1965 donde pues básicamente estaban en contra de los tutsis que estaban dormidísimos en un privilegio racial porque pues ya habían pasado muchos años y pues nacer en el privilegio pues también te hace un poco arrogante. Entonces los hutus a partir de 1962 toman el poder y básicamente segregaron a los tutsis a un ciudadano de segunda clase. Y al quitarle básicamente todos sus privilegios legales a los tutsis, que no se los dieron a los hutus, entonces empezaron a mestizar. Es decir, los hutus se casaban con tutsis y empezaron a formar descendencias, donde ya prácticamente se hizo imposible reconocer físicamente por los rasgos étnicos a un tutsi y a un hutu. Entonces lo que hacía el gobierno era otorgar el nombre de tutsi a los niños cuyos padres eran tutsis y el nombre de hutus a los niños cuyos padres eran hutus. Y entonces llegaron los terribles años 90.
¿Qué caracterizaron estos años 90? Bueno, pues había muchísima más comunicación y el poder de la narrativa, pues las tenía el gobierno. ¿Quién era el gobierno? Los Hutus. ¿Y qué es lo que predicaban? ¿Qué es lo que predicaban mayormente en la escuela y en las clases de historia que le daban a todos sus niños? Pues les metieron la idea de que los jamitas, es decir, los tutsis, habían sido opresores totales de los que ahora son los autóctonos, es decir, los hutus, durante siglos. Entonces, esto generó un resentimiento fuertísimo en las nuevas generaciones que ya venían con este chip. Y para 1990, los tutsis representaban el 10% de la población de Ruanda, es decir, nada. Básicamente la mayoría era hutu. Y los hutus empezaron a crear estas milicias y le llamaron Hutu Power. Esta ideología Hutu Power lo que quería realmente era hacer una solución final, es decir, acabar con toda la población tutsi. Y empezaron a importar machetes, no armas, machetes de otras partes de África, para empezar a prepararse para esta operación final. Y llegó el punto de inflexión, 1993, muchísima presión de la ONU, y lo que hace el presidente Hutu en el poder es firmar un acuerdo de paz donde prácticamente dejaba a los tutsis llegar a las altas esferas de poder y terminar de mezclarse y básicamente hacer una paz ficticia. Entonces el presidente Juvenal Habyarimana lo que hace es firmar este tratado y este mismo presidente, después de firmarlo, se va en su avión y lo derriban unos misiles y muere. Esto fue la gota que derramó el vaso. Lo que pasó el día 6 de abril de 1994 fue que empezó todo el movimiento Hutu diciendo que los tutsis habían derrocado al presidente y que había que levantarse en armas. Lo que hicieron fue mandar por la radio y por todos los medios de comunicación un simbólico mensaje que decía: es hora de cortar los árboles altos. Y así fue que empezó un exterminio coordinado, perfectamente coordinado, entre las milicias, la Guardia Presidencial y ahora el ejército, los tres unidos para básicamente acabar con todo este grupo denominado Tutsi. Y empezaron a pasar por todas las casas macheteando a cualquier Tutsi. Tenían los retenes en las calles donde pedían los IDs y si decía Tutsi, prácticamente ibas para atrás. Hubo miles y miles de muertos en cuestión de 2 días. De hecho, hubo un suceso en una iglesia católica que estaba refugiando a un montón de Tutsis que básicamente en 2 días acabaron con 10,000 sin armas de fuego. No importaba ni la edad ni el género. Lo único que importaba era acabar con esta raza. Y lo que hacían era, si había Hutus que estaban casados con Tutsis y los querían defender, también se los echaban. También había mucha violencia sexual con las mujeres. Se dice que alrededor de 200,000 mujeres y niñas fueron violadas y aquellas que quedaban vivas se les transmitía deliberadamente el VIH para que murieran solas. La respuesta de los europeos fue terrible ante este suceso. Se mantuvieron callados. Y la matanza cesó hasta que Paul Kagame entró a Kigali, que es la capital de Ruanda, y básicamente el 4 de julio de 94 se acabó esta masacre. Fueron 100 días de masacre. Y en estos 100 días de masacre se dice que entre 800,000 y 1,000,000 de tutsis, es decir, el 75% de la población tutsi murió masacrada en 100 días. ¿Qué ocasionó esto? El PIB de Ruanda cayó 50%, 2 millones de refugiados, 95,000 niños quedaron huérfanos y tuvieron que salir de Ruanda. Hubo familias que prácticamente quedaron destruidas a la mitad y lo peor es lo que le ameritaba el futuro a estas personas. Los resentimientos que pueden llegar a tener y estas heridas que es muy difícil que puedan sanar. Este terremoto tuvo sus réplicas en lugares como Burundi, Zaire, ahora el Congo y Tanzania. De hecho, una de estas réplicas se movió al Congo, generando la Segunda Guerra del Congo, donde hubo aproximadamente 5.4 millones de muertos. Muchos por hambre y por enfermedad, pero básicamente sufriendo las consecuencias de su propio colonialismo. ¿Y quién fue el país que fue el encargado del colonialismo del Congo? Bélgica. Pero eso será en otro video, porque estuvo todavía más grotesco.